En realidad, la carga que genera las infecciones asociadas a la atención a la salud, como consecuencia de aquella que ha sido adquirida pues durante su hospitalización. Estuve viendo el programa, veo que ya han tocado temas relacionados, que es una infección asociada a la atención a la salud, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las causas y las medidas de prevención. Acá no quería dejar pasar, centrándome y recordando pues un poquito la definición de esta, ¿no? Es aquella que uno adquiere durante su hospitalización en un nosocomio, ¿no? Cosa que antes no presentó, tampoco estuvo incubando en el proceso de admisión en los diferentes servicios de salud. Esta puede afectar a pacientes en cualquier entorno que reciban una atención sanitaria y puede parecer también pues después de que el paciente reciba el alta. Hemos tenido casos de infecciones que se han presentado en caso de intervenciones quirúrgicas luego de los 30 días, ¿no? Dentro de los 30 días, perdón, y en caso de trasplantes hasta un año, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el sistema de vigilancia epidemiológica activa, tenemos que manejar estas definiciones, saberlas, discriminar para hacer un registro adecuado. Si no, estamos incurriendo en un subregistro. También vemos las infecciones ocupacionales en caso de el personal de salud que labora, no solamente es entre pacientes, sino también en el personal de salud. Por ejemplo, en la pandemia del año 2009, de las influenza H1N1, el virus pandémico que aún circula, pero en una condición estacional a la fecha, hemos tenido pacientes que al momento de atender al personal, que al momento de atender a los pacientes que tenían este daño, se han contagiado, ¿no? Bien, con este preámbulo tenemos la incidencia mundial de las revisiones bibliográficas que se hicieron y bueno, y de la experiencia que uno tiene en control de infecciones. Se sabe y hay datos de que estas estimaciones son obstaculizadas por una escasa pues disponibilidad de información confiable. Siempre tenemos subregistros, ¿no? Si bien vamos a presentar tanto las estadísticas o la carga, ¿no?, a nivel de Latinoamérica, dada como fuente la Organización Panamericana de la Salud, y luego a nivel de nuestro país, cuya fuente es el informe emitido por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. En muchos países, incluida la nuestra, en algunos casos, aún se desconoce pues la incidencia de la enfermedad, tanto dentro como fuera de los establecimientos de salud. O sea, no quiere decir que nuestro sistema pues no sea tan cercana a la realidad. Sí lo es, pero sí, y esto es un subregistro a nivel mundial, ¿no? En nuestra experiencia, no todos los casos se registran. Uno, porque hay una omisión voluntaria o involuntaria en nuestros servicios. Entonces, tenemos que también tener en cuenta estos aspectos al momento de hacer tanto, ¿no?, la carga de enfermedad, los indicadores y mostrar la situación. Ningún establecimiento de salud, ni país, pues, ni sistema de salud en el mundo puede afirmar haber solucionado este problema. Pese que desde la época de Semmelweis ya se demostró que este daño es controlable, aún persiste no solamente con una carga de morbilidad, sino también de mortalidad. En algunos casos, dependiendo del germen, con una alta tasa de letalidad, ¿no? Hubieron brotes intranosocomiales, tanto en la seguridad social, ¿no?, en salud, tanto en la parte de sanidad de las fuerzas policiales, así como en el Ministerio de Salud, que han afectado pacientes adultos, como vamos a ver más adelante, y también neonatos, que es un grupo
vulnerable. Estos estimados de infecciones asociadas a la atención a la salud a nivel mundial son cientos de millones de personas en el mundo que han padecido estas infecciones adquiridas en establecimientos de salud durante su hospitalización. Aún en los modernos establecimientos de salud, tanto de países desarrollados, se espera pues una incidencia de 5 a 10% de los pacientes que van a adquirir esta infección durante su estancia hospitalaria. Por otro lado, existen países en vías de desarrollo como el nuestro, donde el riesgo de las infecciones asociadas a la atención de la salud es de 2 a 20 veces, superior pues que en los países que son desarrollados. Y esta proporción de pacientes están afectados pues por los IAS y pueden superar al más del 25%. ¿Por qué decimos esto? En países desarrollados, ¿no?, el material, el insumo y las condiciones de infraestructura son mucho mejores que la nuestra. Se utilizan insumos descartables, de un solo uso. Dada la realidad de nuestra situación socioeconómica, cultural en nuestro país y en otros países que son similares y están en vías de desarrollo, ¿no?, económico, rehusamos algunos materiales y estos son también factores de riesgo. O simplemente no tenemos los recursos y tratamos de optimizar con lo que haya, ¿no? En las unidades de terapia intensiva, vale decir las UCIs, son donde las IAs son afectan aproximadamente al 30% de los pacientes y la mortalidad que se atribuye por el cáncer es el 44%. Si nosotros medimos por servicios, por el factor de riesgo y la vulnerabilidad que tienen estos pacientes por tener procedimientos multicomprometidos, ¿no?, son diversos procedimientos invasivos, tienen mayor riesgo de adquirir infecciones intrahospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos están con catéteres, con ventilador mecánico, entre otros procedimientos mayores o menores, así como en la UCI neonatal. En la UCI neonatal, la condición del neonato per se es un factor de riesgo. Y si nosotros vamos a revisar más adelante, las tasas de incidencia, prevalencia, densidad de incidencia son las más altas en estos servicios. Aún más en pacientes que tienen una condición de inmunosupresión. Pacientes que reciben tratamientos, ¿no?, por ejemplo, en el servicio de hematología, ¿no? Son pacientes sumamente vulnerables, así como los pacientes pues, que tienen los diversos tipos de cánceres o pacientes que tienen enfermedades crónicas. Por ejemplo, pacientes de tipo reumatológico, pacientes que reciben radiación de yodo, entre otros, ¿no? Quien habla, trabajó durante 10 años haciendo control de infecciones y no dejo de ver el tema, pero es uno de los temas que me apasionan en la seguridad social. En la experiencia se ha observado y a raíz de eso, por la preocupación que tenía de la observación que realizaba en la vigilancia activa diaria, y algunas ocasiones por falta de recursos una vez a la semana en algunos servicios, se realizó pues un estudio que formó parte de mi tesis doctoral, los factores de riesgo asociados a las infecciones asociadas a la atención a la salud en adultos mayores. Otro grupo, por el perfil epidemiológico, por el perfil de demanda, por el perfil sociodemográfico de nuestro país, son adultos mayores. Nuestro país está geriatrizándose. Si vemos la pirámide poblacional, tenemos más adultos mayores, ¿verdad? Antes nuestra pirámide era de base ancha, ahora tiene una cúspide más ancha que la base. Entonces, por su condición de ser adulto mayor, que está en proceso de degeneración y está con comorbilidades, tiene 3 a 4 enfermedades a la vez y tiene, no se puede movilizar a sí mismo, tienen una prolongada, ¿no?, estancia hospitalaria. Entonces son factores de riesgo pues, que suman para adquirir una infección
intrahospitalaria, como antes lo denominábamos, y actualmente oficialmente reconocida por la Organización Panamericana de Salud, se ha atribuido como una infección asociada a la atención de la salud. Y este término implica mucha responsabilidad técnica y legal, ¿no? Entonces, seguimos. Las IAAs son el evento adverso más frecuente durante la prestación de la atención sanitaria. Y ninguna institución ni país puede afirmar pues, que ha resuelto este gran problema. Sigue, aún los países en desarrollo se espera una tasa entre 5 a 10%. Los datos entre varios países varían, ¿no? Se calcula cada año cientos de millones de pacientes de todo el mundo son afectadas por estas IAAs. Y la carga, vale decir, la morbilidad y la mortalidad, así como la letalidad, por los brotes que pudieran haber o por epidemias intranosocomiales que pudieron haber, es varias veces superior en países de ingresos bajos, vale decir, en países en vías de desarrollo. Y nosotros formamos parte de esos países. Y medianos, así como en países de ingresos altos. Por otro lado, cabe precisar que cada día estas IAAs pues provocan la prolongación de la estancia hospitalaria. Todos sabemos que por una complicación pueden pasar el estándar de los días de hospitalización. Estamos en un proceso de evaluación permanente. Los hospitales están en un proceso de recategorización y uno de los indicadores que se miden es la estancia hospitalaria. Entonces, un hospital que tiene una estancia prolongada y una alta tasa de densidad de incidencia de infecciones asociadas a la atención a la salud, pues no estaría en una condición de ser categorizado o recategorizado. En algunos países, cuando tuve la oportunidad de visitarlos, un congreso mundial latinoamericano, siempre me llamó la atención y no me quedé en el auditorio, aprovechaba los refrigerios o los almuerzos, y finalmente me quedaba unos 2 días, par de días más, aprovechaba para visitar a los establecimientos de salud, de mayor categoría, mediana y menor. Y pude observar de que en algunos países el Estado presenta una cartera de todos los establecimientos, quienes están categorizados y quienes ya se recategorizaron y quienes aprobaron, ¿no? Y se maneja bajo estándares de calidad. Y uno de ellos es, ¿no?, el control de infecciones. Y también pude observar si alguien postula a una jefatura de servicio, tanto de enfermería, departamento de medicina, ¿no?, médica, en general de todas las disciplinas profesionales, requisito obligatorio es llevar un diplomado de 6 meses de control de infecciones atendidas asociadas a la salud, ¿no? Entonces, estamos hablando de una magnitud que cobra vidas, que genera un costo social, porque un paciente hospitalizado implica un costo. Bueno, soy asegurado, ok, pero hay un costo de familia, hay un costo de desplazamiento. La familia que va a verlo pide permiso, ¿verdad? El paciente se queda hospitalizado y por una complicación mucho más, a veces sale discapacitado, es un costo de Estado, y Estado somos todos nosotros. Bien, entonces quiero enfatizar que la carga de las IAAs es una de las principales esferas de trabajo de un programa, vale decir, una atención limpia, ¿no?, es una atención mucho más segura. Acá vamos a poder observar, no he encontrado una data más actualizada, es una publicación oficial que tiene la OMS y la OPS, de tasa de endometritis, por ejemplo, puerperal por tipo de parto. Podemos ver la evolución desde el año 1996 hasta el año 2016. Si nosotros nos fijamos y observamos cómo eran los picos
en los años 90. Eran altísimos, ¿no?, de la tasa. De ahí, poco a poco, ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque como parte del control de calidad y la categorización de los establecimientos de salud, las evaluaciones que hubieron, ahora se trabaja por acuerdos de gestión, han ido disminuyendo. Se han ido implementando programas de control de infecciones, ¿no? En algunos casos, ¿no?, con algunos detalles más que en los otros. Por otro lado, podemos ver que entre los años 90 y 99, las infecciones que mayormente incidían eran por parto vaginal. ¿No? ¿Por qué? Porque habían algunos procedimientos que se realizaban. Por ejemplo, el rasurado, que actualmente ya no se requiere, ¿verdad? Luego, la incisión, la episiotomía, que actualmente hay otras corrientes que ya no lo requieren, ¿no? Entre otros procedimientos que han sido mejorados, han sido probados, ¿no? Han hecho estudios de metaanálisis y como están científicamente probadas, han contribuido pues en la disminución de estas tasas. Ya al año 2016 prácticamente se estandarizan estas tres principales complicaciones, tanto en parto cesárea o cesárea sin trabajo de parto. Por otro lado, tenemos una carga, morbilidad por estas como consecuencia de las infecciones asociadas a la atención a la salud, la infección de herida operatoria por cesárea, ¿no? Data desde 1996, ¿no?, igual hasta el 2016. Podemos ver antes del año 2000, la tasa pues era altísima, ¿no?, por más de 2, cosa que siendo una actividad programada no debería haber, pero siempre esperamos cierta tasa, aún en las condiciones que pueda ofrecerse, ¿no?, que serán las mejores. La neumonía asociada a ventilación mecánica es otra de las cargas de morbilidades o mortalidad en IAAS, ¿no?, tanto en adultos, que es más alta por las condiciones que ya hemos explicado, porque el adulto mayor tiene toda una carga de comorbilidad, que quiere decir concomitación de 2, 3, 4 enfermedades, ¿no?, a veces complicadas, seguida de neonatología. Igual es un grupo vulnerable por su condición de prematurez. Y los pacientes pues, en neonatología, tienen múltiples procedimientos. Y seguida de pediatría, ¿no? Bien, se han realizado también evaluación de impacto de algunas infecciones seleccionadas, ¿no? Podemos ver entre el 2000 al 2014 hubieron grandes reducciones, ¿no?, de su evaluación. Se han ido mejorando procesos. Por ejemplo, nuestro país firma un acuerdo de gestión y los establecimientos, el personal de establecimientos de salud puede ser afectado en su bono, sobre todo en los hospitales, si no cumplen con estos acuerdos de gestión. Entonces, en otros países, ¿no?, cuando la estancia es larga, entran en una auditoría todo el personal y a veces son sujetos a descuento de sus remuneraciones, ¿no? Bien. No podemos dejar de hablar de los brotes o las epidemias asociadas, ¿no?, a infecciones ¿no?, que se han dado en los diferentes hospitales, tanto en pediátricos, neonatos y en adultos. Entonces, como podemos observar en estas láminas, gran parte de estos gérmenes intrahospitalarios son resistentes, por no decir todos. Una E. coli en la comunidad puede ser sensible a varios antibióticos, simplemente una cipro, pero una E. coli que es resistente, multiresistente, de acuerdo al mapa microbiológico, veo que también ya conversaron sobre eso en los días anteriores, pues sí puede generar una morbilidad, a veces una letalidad en el paciente, ¿no?, por su condición de multiresistencia, una pseudomonas, ¿no?, un Acinetobacter baumannii. Entonces,
los brotes son generalmente ocasionados pues, por procedimientos comunes. En un brote siempre vamos a buscar una característica común, que es lo que pasó en este grupo conglomerado de pacientes. Buscamos un factor común, y un factor común es la atención del paciente, ¿no? Y está probado que las infecciones cruzadas pues se dan de paciente a paciente, ¿no? Personal a paciente, inclusive está involucrado el familiar. Bien, entonces, los brotes también han generado alta mortalidad y letalidad, sobre todo en neonatos, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido varios brotes en diferentes hospitales del país, y lo que preocupa en algunas que nosotros hemos asistido a nivel nacional, inclusive tuvieron implicancias legales, porque en neonatología los productos, muchos de los productos, ¿no?, son valiosísimos, porque son familias que reciben tratamiento de larga data para concebir un bebé y consecuentemente los denuncian. Quien habla estuvo en varios brotes y realmente la presión es altísima, ¿no? Viene la Defensoría, viene el Poder Judicial, viene los padres que mandan, viene la prensa, ¿no? Y realmente baja la imagen del hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque sale en la prensa, y la prensa saca lo que es, lo que no es, lo que va a ser inclusive, ¿no? Entonces eso va en desmedro de la imagen de nuestra institución, ¿no? Bien, ¿y cómo están estas IAAs en el Perú? Se ha sido tomado del último informe que se tiene de oficial, ¿no? Tampoco se puede tomar algo que no está oficial sin autorización, del Sistema de Vigilancia del Centro Nacional de Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Está como fuente. Podemos ver que nuestro sistema pues está conformado, tenemos un sistema de salud segmentado, ¿no? Está fragmentado, un país en vías de desarrollo con varios sistemas a la vez. Tenemos la seguridad social en nuestro país, tenemos a salud, tenemos a las fuerzas policiales y tenemos al Sistema Nacional de Salud, es MINSA, y tenemos a las clínicas privadas. Entonces, en este caso, algunas clínicas no son unidades notificantes, pero sí tenemos la notificación, que también, de acuerdo al programa, creo que sí lo han tocado, de salud, del MINSA y algunos hospitales de las fuerzas policiales, ¿no? Entonces, podemos ver, tenemos un sistema a nivel nacional que es bastante representativo. Esto es para recordar, porque son terminologías que vamos a seguir usando, ¿no? Siempre vamos a tener la vigilancia focalizada en algunos servicios de salud, solo en algunos, no en todas, el tipo de infecciones, ¿no?, adquiridas durante la atención en la salud y factores de riesgo. Un evento, ¿no?, de infecciones adquiridas en el hospital se dan porque hay una condición de riesgo, sea un riesgo intrínseco que es del paciente o un riesgo adquirido. En este caso, si hablamos de un riesgo intrínseco, estamos caracterizando al paciente, ¿no?, en su condición de comorbilidad. Puede ser un inmunosuprimido, en su condición de edad, en su condición si es un paciente postrado o no. Entonces, y el riesgo adicional son los diferentes procedimientos que usamos pues en este tipo de pacientes, aún más si estos están en la unidad de cuidados intensivos. De acuerdo a la última prevalencia puntual realizada según regiones, nosotros demarcamos siempre cuál es el estándar que podríamos esperar, ¿no? Hay varias regiones que están por encima del estándar de 3, ¿no? Tenemos a Callao, ¿no? Tenemos a Huánuco, al hospital de Huánuco, Lambayeque, ¿no?, San Martín, Ucayali, y entre otros
hospitales pues que se han sobrepasado la prevalencia estándar especificada para este efecto. Los establecimientos de salud y las infecciones asociadas a la atención en la salud, tenemos que a lo largo de los años han ido incrementando el número de establecimientos o han ido categorizándose o recategorizándose, porque no se hace la vigilancia en todos, ¿no? Entonces, y hay una relación, a medida que ha ido incrementándose los establecimientos de salud, también han ido incrementándose la carga de IAAS. Eso quiere decir, aún a futuro, entiendo, algunos van a categorizarse, otros se van a recategorizar, otros se van a ir creando, vamos a seguir teniendo esta carga. Por otro lado, en esta figura podemos apreciar la distribución porcentual de las IAAS según riesgo asociado, ¿no? Tenemos una gran carga de infecciones de herida operatoria, que representa el 31% de todas las complicaciones. Por otro lado, podemos apreciar acá la gran carga es de infección de torrente sanguíneo y que tiene diferentes riesgos, y hay una subcategoría que el 29% de todas pues representa al catéter venoso central, ¿no? Es de mayor riesgo, dado que es un procedimiento bastante complicado y la permanencia del catéter, los procedimientos de curación, la evaluación permanente suman para que el paciente se pueda complicar. También podemos observar las tasas de densidad de incidencia según tipo de IAAS y según factor de riesgo y los servicios de hospitalización. Esta carga de morbilidad por IAAS depende de estas condiciones. No es lo mismo tener un IAAS en una medicina, en un servicio de medicina, que tener en la UCI, o tener en gineco, o tener en una UCI neonatal. El impacto difiere bastante. Por eso es importante que nosotros nos empoderemos, compartamos en los servicios de salud de manera multidisciplinaria. Pese, de repente hay corrientes de que nosotros como salubrista vemos de manera horizontal, es el trabajo en equipo. Todos son importantes en los procesos, empezando por el señor vigilante del hospital o el establecimiento de salud, porque él hace un filtro. Porque tenemos pacientes que no pueden comer nada de la calle, por norma no deberían comer, pero a veces tenemos familiares por desconocimiento, ¿no? Sobrepasan estas reglas y llevan algunos alimentos contaminados. En mi experiencia, por ejemplo, estuvimos en neonatología con el comité y siempre hemos trabajado con un comité multidisciplinario. Todos conformaban el comité, SILSA, porque se encarga del procedimiento, uno de los procedimientos importantes de la limpieza, ¿no?, de los servicios. El personal técnico, el personal de nutrición técnico y tanto profesional que dotan de la alimentación diaria a los pacientes, el personal de enfermería, los médicos, inclusive los familiares, que en algunos pacientes que son crónicos y requieren un apoyo permanente, permanecen en el hospital, ¿no? Entonces teníamos un paciente adolescente y ya 16 años, y estaba saliendo, ¿no?, en hematología, y todos estábamos contentos porque había tenido múltiples complicaciones, y de pronto al día siguiente voy a hacer mi ronda tempranito, 7 de la mañana, y todos estaban afanados, desesperados, tratando de ingresar la UCI, y todavía no había camas vacantes. ¿Qué pasó?, le pregunto. ¿Te acuerdas, fulano tal? Claro que sí, estaba saliendo, ya iba a salir a un servicio más tranquilo. Por ejemplo, generalmente por la presión de la cama y la demanda salía a medicina, ¿no? Se descompensó. ¿Pero qué pasó? ¿Sabes? Su familiar, ¿no? Y nosotros no debemos olvidar que somos un país no solamente con una diversidad culinaria, ¿no? Nos conocen porque comemos rico, ¿no? Tenemos cantidad de potajes
sino también somos un país pluricultural, multiétnico. Entonces la abuelita venía de una zona altoandina y traía un caldo de pichón, de paloma, en ollita de barro. Cosa que el personal técnico se identificó porque era de la región, se lo calentó en el microondas. Ustedes saben, una comida guarrada tiene bacterias, ¿no? Se fermenta y es un cultivo donde se proliferan microorganismos. Aún más si no los hierves, porque el microondas no los hierve, son moléculas. Se comió el caldo de pichón, le dio una diarrea, vómitos, una infección intestinal, se descompensó totalmente. Ha sido difícil, ¿no?, sacarle del cuadro. Entonces, ya por su condición mismo no pudo soportar. Entonces, el control de infecciones y toda la carga que se tiene de morbilidad, de mortalidad, de letalidad en algunos brotes, también implica un programa de educación, ¿no? Tenemos que educar a los familiares, educar al vigilante, al ascensorista, al personal de limpieza en conjunto. Y qué mejor compartiendo, bueno, en este caso lo han llamado las estadísticas, ¿no? Y técnicamente un proceso de control de infecciones llamamos pues carga de morbilidad, mortalidad y letalidad, ¿no?, ocasionadas por IAS. En esta figura podemos observar la densidad de incidencia de infecciones de torrente sanguíneo en neonatología y según peso. Al inicio decíamos, la condición del neonato no solamente es la prematuridad, los factores invasivos que tiene, y una de las condiciones es el peso del recién nacido, si es de bajo peso o muy bajo peso. Estos tipos de pacientes neonatos están prestos, ¿no?, a tener una complicación intrahospitalaria, ¿no? Podemos observar que hubo mayor complicación en aquellos neonatos que tuvieron menor a 1.500 gramos al momento de nacer. Y esto se ha mantenido a lo largo del tiempo. Bien, hubieron muchas iniciativas mundiales en Latinoamérica, inclusive nuestro país formaron parte, ¿no?, del Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones, ¿no? Se han establecido diversas estrategias y se ha llegado a la conclusión de que tiene que haber capacitación. Y por experiencia, y dice la literatura, ¿no?, por más que a los que hacemos control de infecciones, tanto a los epidemiólogos de campo y hacemos epidemiología hospitalaria, no somos muy amigos de nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque un brote, una epidemia o un conglomerado de casos es un indicador de que algo está andando mal por ahí. No estamos cumpliendo con la norma, con los estándares, con los procesos de manera adecuada. Entonces, no es que solamente un tipo de profesional no lo cumple, tenemos que verlo como proceso. Ni crean, es la imagen de nuestro servicio. ¿Por qué? Porque nos ven como servicio, la población lo identifica como hospital. Y a nivel de los clientes internos, ¿no?, cuando trabajaba en la seguridad hacíamos ranking de infecciones. Y logramos de que sea un indicador en el plan de gestión de los jefes. Y obviamente un jefe que hizo un periodo de gestión de 3 años y ha tenido un basal de infecciones asociadas a la atención a la salud y no ha mejorado en esos 3, es porque no ha hecho una muy buena gestión. Porque los IAS tienen que ver muchísimo por la calidad de gestión que hacen las autoridades. Porque tiene que ser con recursos humanos, logísticos, administrativos. Y cuando hablamos de logísticos y administrativos, implica mucho un compromiso del personal administrativo, que muchas veces no nos entienden. Piensan que riesgo solamente es UCI. El riesgo está en todo el hospital. Ahora hay categorías de mayor, ¿no?, y menor riesgo o moderado riesgo. Entonces la dotación de insumos también es de acuerdo a ¿no? Y si nosotros socializamos, capacitamos, los involucramos, ellos también se comprometen. Mientras trabajemos de manera aislada, no conozcan, no se involucran en el proceso.
Entonces, se han validado y se han difundido aspectos de vigilancia epidemiológica activa, y ahora tenemos una vigilancia selectiva y de acuerdo a los factores de riesgo. Normas. En toda institución, en todo proceso tienen que haber normas. En este caso, en nuestro país contamos con la norma técnica. Y el cumplimiento de esto es responsabilidad, ¿no? En cascada, desde el nivel nacional hasta el nivel local y viceversa. Monitorización individual. Debe haber un monitoreo individual permanente. No solamente pues de la recolección de la información, sino de los procesos. Cuando hacemos vigilancia epidemiológica activa, no solo levantamos información, sino estamos viendo los procesos. Porque los procesos varían, en mi experiencia cuando he ido a las epidemias intranosocomiales, varían en la mañana, con toda la carga administrativa, en la tarde y en la noche. Entonces, tenemos que hacer una evaluación en los 3 turnos y una evaluación acompañado por el que toma decisiones, en este caso del jefe de servicio. Y una evaluación externa que siempre se realiza, ¿no? Tenemos visitas inopinadas, nos pueden visitar, porque ahora lo están practicando, soy paciente de salud, y las veces que me toca mi consulta voy y de pronto, como trabajé 10 años, yo conozco a buena cantidad de personas y de pronto los veo y están de pacientes, ¿no?, anónimos, ¿no?, evaluando. Una de esas me confundieron, no, yo ya no trabajo acá, vengo de fuera, vengo de paciente, ¿no? Entonces, así como utilizan las farmacias, ¿no?, para poder evaluar la calidad en la atención. Ya estamos en ese proceso, ¿no? Bien, también quería compartirles los estudios sobre la eficacia de control de infecciones nosocomiales, ¿no? Hubieron más de 30% de las IAs que pudieron prevenirse, ¿no?, con cambios de estrategias, tanto de prevención y control, que han sido efectivas, han generado muy buen impacto. Y podemos ver acá 2 acontecimientos: sin control, cuánto es la tasa, y con control, cuánto sería la tasa, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia. En los servicios de salud, donde no hay un programa de control, debería haber un programa, o sea, no solamente es vigilancia. A veces se hace una percepción equivocada, que el que va solamente levanta la data y pues no se ocupa de los procesos. Y es el momento de evaluar los procesos y in situ ir corrigiendo, ¿no? En este caso han sido muy funcionales, por ejemplo, los comités. Se discute con el comité, se presenta la casuística o el problema encontrado y de ello sale la solución. Bien, no podemos dejar de ver el impacto de las IAs. ¿Qué generan las IAs? Agravamiento de enfermedades con estancias prolongadas, ¿no?, discapacidad a largo plazo. ¿Cuántos de nuestros pacientes han tenido que ser amputados por una complicación, ¿no?, de miembros superiores o inferiores, ¿no? Por ejemplo, hablemos de una pseudomonas. Si de fondo tiene una enfermedad crónica degenerativa, que es la diabetes mellitus, ya su condición más la sobreinfección hace de que muchos de ellos terminen como estamos viendo en la figura. O por una equivocación, lo hemos tenido hace años, en un hospital de salud, ¿no? Se amputó algo que no debería amputarse. Pueden generar discapacidades a largo plazo, mayor número de muertes, con una alta letalidad, en este caso en las epidemias, aumento de costos personales. Al principio les comentaba, ¿no? El paciente deja de trabajar más días, ¿no? Si es independiente y paga su seguro, todo, etcétera, pero igual está dejando de trabajar, los familiares dejan de trabajar. Estamos quitando la oportunidad, como hay tanta demanda de camas para hospitalizarse, ¿no?, y por una sobreestancia, otro paciente de repente en una condición aguda, ¿no?, que requiere una atención urgente. Aumento también adicional en los costos hospitalarios.
quería compartir, y generalmente los administradores, los de logística, no entienden un poquito en relación a control de infecciones. Entonces, con el equipo, en el área donde yo trabajé, decidimos hacer un estudio de costos directos y existe un protocolo en la OPS que ya te describe, está listo para que puedas tú definir qué tipo de infección vas a costear. Costeamos 5 infecciones, entre ellos la infección torrente sanguíneo, neumonía, también metimos las úlceras por presión, ¿no? e infección urinaria. Solamente costeamos costos directos, vale decir hospitalización, tratamiento. Los costos indirectos no entraron. Entonces fuimos donde el administrador, le presentamos, mire, son tantos miles de dólares que se gasta, porque eso no es inversión, se gasta cuando se tiene una infección asociada a la atención a la salud. Y si nosotros intervendríamos oportunamente y haya dotación de insumos, contratación de personal, y cuando se da la indicación de que debe ser aislado ese paciente, ¿cuánto estaríamos ahorrando? Y a nuestros gerentes administrativos, logística, al mismo jefe, tienes que hablarle de costo. Si no le pones costo y no diferencias cuánto vas a ahorrar, pues no, es un poco difícil de negociar. Y no me he equivocado porque, eso le estoy hablando, ya estoy fuera del seguro 7 años. En el último curso que hicimos de gestión pública, llevamos procesos. Entonces, han sido los del Ministerio de Economía y Finanzas, ya lo estamos viviendo con el PPR, ¿no? Se evalúan resultados por una cadena de valores y todo es costo. Aún más estamos en una situación difícil, ¿no? Económicamente como país, y siempre van a haber restricciones, ¿no? Y para poder demostrar que tu servicio, ¿no? Está generando, ¿no? recursos, está ahorrando recursos, hay un indicador de calidad, estoy bajando las infecciones, y cuánto estoy ahorrando implica un estudio de costos. O sea, la política del MEF no va a cambiar, siempre va a ser por costos. Por eso ahora los bonos se dan, ¿no? por acuerdo de gestión. Eso implica de que el director, el jefe, se compromete. Y en cuanto se mantenga este indicador, hay el pago, si no, no. Bien, esto lo he tomado de un artículo, justo estuve revisando, y me gustó bastante, quise compartirlos, ¿no? Las consecuencias económicas, ¿no? Costos en hospitalización. Hay mayor uso de antibióticos de última generación. ¿Por qué? Porque de acuerdo al mapa microbiológico que ustedes pudieron haber visto en las exposiciones anteriores, gran parte de los gérmenes intrahospitalarios son multiresistentes. Vale decir que por más que le mediques en las dosis que le das, no le hacen ni cosquillas al germen intrahospitalario. Hospitalización más larga, ya lo hemos visto, hay un potencial de estadía en las unidades de cuidados intensivos. Muchas veces de un servicio general se nos complica, como este caso que les conté, de este adolescente se va a la UCI, a veces ni se salva. Costos de intervención, pruebas adicionales que se realizan, exámenes adicionales, barreras usadas, ¿no? Cantidad de insumos que utilizamos para estos pacientes, exclusividad de un recurso humano cuando los aislamos, tiempos médicos y de enfermería, son costos adicionales, necesidad potencial de una habitación de aislamiento, y mantener esa unidad de aislamiento cuesta también. Costos ambulatorios y en la comunidad, visitas al médico, hay que pedir permiso, descuento a veces, ¿no? Uso de antibióticos, visitas domiciliarias, estadía en centros de rehabilitación cuando como consecuencia de la complicación salen los pacientes con cierta discapacidad. Costos para el paciente y los resultados, ¿no? Hay alta tasa de mortalidad, morbilidad, pérdida de ingresos y costos de viaje. Entonces, toda vez que nosotros vemos control de infecciones, debemos pensar que el hospital es casa de jabonero. Si hoy estamos sentados acá en esta capacitación, es porque tenemos el interés de contribuir, de que los procesos en los establecimientos de salud donde estamos tienen que mejorar.
Desde ya yo lo felicito porque es domingo, temprano, ¿no? Y algunos vienen del interior del país, es porque tienen, en primer lugar, yo creo, y siempre he dicho eso, uno se capacita porque quiere contribuir a la institución donde trabaja, ¿verdad? Y ponernos en la condición de que podemos ser pacientes. Quien habla lo ha sido, y lo soy, y nuestros familiares. Y muchas veces hemos sido tocados de fondo porque hemos sido, hemos sido pacientes que hemos estado en la UCI, o nuestros familiares están en la UCI, tanto adulto, neonatología o en emergencia. Entonces, toda vez que nosotros estemos involucrados en un proceso, pensemos que nosotros podemos ser ese paciente, o un familiar directo, un amigo que tanto queremos, puede estar en esa condición. Entonces, yo les agradezco por la atención, ¿no? Sé que están haciendo un gran sacrificio, algunos han salido de guardia, ¿no? Y es domingo, vale recalcar, y están acá, ¿no? Y bien, muchas gracias, que eso es lo que quería compartirles, y cualquier cosa estaremos en contacto a través de SICAP, ¿no? No he dejado de ver, es otro de los temas que me apasiona, además de la salud pública, la epidemiología de campo, ¿no? Y cuando hay la necesidad siempre estamos apoyando. Gracias.